Bienvenidos a la clase número 6 del programa Globo. Hoy vamos a estar hablando de nutrición, alimentación en poco tiempo. Para eso tenemos de invitada a alguien que es la mamá de una persona que yo aprecio muchísimo, licenciada María Ángela Sanzalone, que es licenciada en nutrición. Y bueno, ahora va a hablar la persona que sabe sobre el tema. Bienvenida, María. A ver, pará porque no se escucha el audio. Vamos a ver, no se escucha. A ver ahí. A ver, no se escucha. A ver, vos estás desde una compu. Lo que podés hacer es silenciar la compu y entrar desde tu celular y hablas en el celular y nosotros te vamos a escuchar el audio de ahí. ¿Ahí se escucha? Ahí te escucho, María. Hay un tema con el audio de la compu. A ver cómo. Claro, voy a bajar porque yo tengo acá encendido el equipo y. Ahí. ¿Ahora mejor? ¿Se escucha? Estamos bien, fuerte y claro. Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, muy contenta primero y agradecida tanto a Mariana como al ingeniero por todas las cosas lindas que están haciendo, por todo el empuje y el apoyo que dieron a mi hija, así que desde ya estoy tremendamente agradecida. Y bueno, cuando convocó a esto, a esta reunión incluyendo el tema de la alimentación y digamos, y ver el enfoque del ser en una forma más integral, es algo que me entusiasmó muchísimo porque es así, porque el ser es uno y tiene integrada un montón de cosas que a veces las dejamos mm, como de lado, sin mirar, ¿no? Somos una integridad, así que con respecto al tema de la alimentación, eh, es importante porque ya desde la vieja medicina, desde Hipócrates, es que somos lo que comemos. Y también la empresa que ustedes llevan adelante, es muy importante que ustedes estén bien, que desarrollen todo ese potencial genético que tengan, que puedan desarrollar todo ese poder creativo que traen dentro de ustedes para poder hacer y crear y dar un servicio a los demás. Así que bueno, bienvenido. Quisiera preguntarles un poquito, si quieren abrir el micrófono y contarme un poquito. Yo soy de aquí de Temperley, de zona sur de Gran Buenos Aires. ¿De dónde son ustedes? Si Buen quieren día, yo abrir el soy de micrófono. Lanús. De Lanús. Bien. Buenas tardes, Longchamp City. De Longchamps. Todos sureños hasta ahora. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, empezamos. Quería un poco para saber un poco también el tema de la cultura, la forma de alimentarnos que tenemos, las costumbres. ¿Hay alguien de otro país? No, de Están Que poniendo, no Lugano, de Lugano. de Lugano, bien. acá te están poniendo en el chat, hay gente de Pérez Mellán, de España, de Catamarca, de San Juan, hay un poquito de todo.
Bueno, les cuento por qué, porque tuve también esta experiencia y un poco este enfoque nació también en España. Tuve la posibilidad de trabajar en España y tengo una amiga que es portuguesa y a pesar de tener el mismo idioma, porque ella hablaba el andaluz, el español, pero andaluz, de la zona sur de España, cuando yo le contaba, no sé, acá comemos chauchas, ella se reía un montón. Le causaba gracia la palabra chauchas porque las chauchas allá se dicen habichuelas verdes. Entonces, si ustedes en el momento de hablar encuentran que digo algo que no entienden, por favor me preguntan, ¿sí? Bueno, Mariana, ¿querés que empecemos con... ¿Querés que te haga con anfitriona o te comparto yo, como prefieras vos? Como te quede más cómodo. compartilo si podés. Vos me vas dando indicaciones y yo voy pasando Bueno, la... Yo apago el micrófono, pero te estoy escuchando, así que vos me escuchas, sala y... bueno, bueno. Bueno, este es el taller número 7, según venía la programación, y lo titulamos Alimentación saludable para personas con poco tiempo. En este caso, digamos, en general, en la sociedad tenemos poco tiempo, porque no nos alcanzan 24 o 25 horas diarias para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y mucho más creo que es el tema de un emprendedor ¿no? Que está pensando durante el día en el trabajo y creo que también durante la noche soñando con todas las cosas que se pueden hacer. Así que bueno, esto va más dirigido ahora a las personas con poco tiempo y no me cabe duda que un emprendedor es una persona con poco tiempo. Pero bueno, vamos a ver alimentación saludable con poco tiempo, para personas con poco tiempo. Un poco me presento, yo soy María Ángela Sanzalone, licenciada en nutrición, me formé en la Universidad de Buenos Aires y soy especialista en alimentación funcional, en microbiota. Actualmente también estoy haciendo un curso de microbiota aquí en la ciudad de Buenos Aires, reforzando el concepto que es muy reciente el tema de la microbiota. Hace 6, 7 años que recién se está enfocando y llevando a trabajos científicos de cómo entender la microbiota en nosotros. Y soy coach ontológico profesional. Esta parte me pareció importante desarrollarla porque ya que vivimos corriendo y tenemos que hacer cambios, muchas veces nos cuesta hacer cambios. El tema de la alimentación, para acompañar a alguien que quiere alimentarse saludablemente, se tiene mucho de esto, de cambios. Eh, y yo, desde mi posición, digo, es mucho más importante entender o que yo pueda hacer un cambio más fácilmente si puedo entender por qué tengo que hacer este cambio. O sea, ya nos cuesta hacer el cambio. Por suerte en algunas cosas, ¿no? Porque bueno, el cerebro o el cuerpo humano es una maravilla. No todo pasa por la parte consciente, sino que funcionamos la mayor parte en forma inconsciente porque hay un montón de procesos que se generan en el cuerpo. Imagínense si a cada minuto tenemos que darle la orden a una célula o a los pulmones, ahora respirar, o al estómago, ahora empezar a generar ácido clorhídrico porque viene el alimento por la boca, o al intestino, ahora tenés que hacer la digestión y luego hacer pasar los nutrientes al torrente sanguíneo. Esto no lo hacemos.
el cuerpo humano es una maravilla. Toda esta parte ya la deja a la parte que no es consciente para liberar la mente consciente, algo que podamos ser más creativos. Entonces, es una maravilla. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos este cambio? Si ese cambio tendemos a quedarnos en la zona de confort, a veces mal, no estamos tan bien, pero nos cuesta salir de eso. Bueno, y esto es algo que también me brindó muchísimo el coach ontológico profesional para poder acompañar, para entender, para entenderme también y para poder acompañar al otro qué cambio quiere hacer, cómo lograr ese objetivo. Bueno, también soy emprendedora en nutrición y medio ambiente y fui subvencionada por la Comunidad Europea, ahí en la Junta de Andalucía y la Comunidad Europea, en este proyecto, que parte de este proyecto es, de ese proyecto lo pude adaptar a esta situación y estoy muy feliz por eso. De haberlo dado allí en un medio, en un contexto de medio ambiente, que hoy encontrara, como le dije a Mariana, a 2 personas que estén apoyando en mi país con esta forma integrada, digamos, que eso lo pudiera aplicar en mi país. Estoy realmente muy, muy contenta por eso. También fui docente, ex docente de la universidad por más de 15 años, formando a las nutricionistas que, digamos, presenciaban para lograr el título de la carrera. Y actualmente me desempeño en dietoterapia en el servicio de alimentación del Sanatorio Itois de Avellaneda. Allí trabajo con pacientes internados y con el personal autorizado a comer y los médicos de guardia. Y también es muy rica la experiencia, ¿no? Es otra beta, además de la educativa, además de esto que lo que estamos haciendo hoy y estos encuentros grupales, me encantan. Y bueno, y también me desempeño como asesora online con el método NutriSans, que después vamos a hablar un poquito de qué se trata, para la alimentación funcional. La siguiente, Mariana, por favor. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. El problema es tener poco tiempo y el planteo de la problemática es cómo sabemos elegir, cómo saber elegir una alimentación saludable y accesible para personas con poco tiempo. Para elegir, primero, una alimentación saludable, les pregunto, o quedémonos con estas preguntas que ahora vamos a ir desarrollando. ¿Es lo mismo alimentarse o nutrirse? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Quieren abrir el micrófono? ¿Pueden? Si quieren hablar, hablan mi micrófono directamente porque María Ángela ve la presentación y no los ve a ustedes. Igual acá en el chat escriban, yo te lo voy a leer. Algo veo cuando aparece un poquito ahí, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Alimentarse será lo mismo que nutrirse? Ahí vi un cartelito que dice no. Entiendo que no, porque podemos alimentarnos desesperadamente con galletitas y chocolate, que nutritivamente no son tan nutritivos, ¿no? Bien. ¿Por qué lo establecí con preguntas? Nos hacemos muchas preguntas. Las preguntas, a veces no tenemos la respuesta de todo, pero preguntarnos también nos abren puertas a otras posibilidades. ¿Sí? Ahora sí vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿no? Pero bueno, alimentarse
no es lo mismo que nutrirse. Y ahora vamos a ver por qué. Comer alimentos naturales o ultraprocesados, ¿es lo mismo? No, Tampoco. poco. ¿Cuál es la función de los alimentos en el cuerpo? ¿La conocen? Y darnos energía, entiendo, es como la nafta, ¿no? Bien. Los Una nutrientes parte, para el cuerpo, para nutrir el cuerpo, el cerebro, el organismo, ¿no? bien. Siempre es mejor comer alimentos naturales, dice Claro. Débora. Los alimentos, los ultraprocesados tienen muchos aditivos. Bájate. Sí, y yo le agrego a Débora así, además de tener muchos aditivos, son ultraprocesados. Y Al súper procesado adictivos. van perdiendo nutrientes, ¿no? Es como que comemos algo tan refinado, y dice, poder tomar los nutrientes para nuestra salud, dice Laura Godoy. Bien, bien. Y son adictivos también, ¿no? Porque no es que comes una galletita y ya está, ¿no? Parece que el cerebro te dice más. Sí, hay ahora el jarabe de maíz, el jarabe de fructosa también se coloca por algo. Las fórmulas en algunos alimentos que están prohibidas, como el caso de la Coca-Cola, tienen sustancias adictivas. Dice, si no camino, bueno, no, se me perdió lo que, no sé quién estaba escribiendo. Tiene sustancias adictivas, que eso que hace que tomemos un poquito o tomemos un vaso, por ejemplo, y queremos seguir tomando más. Y por ahí no nos quita la sed, pero queremos seguir tomando más. Bueno, pero eso vamos a hablar un poquito cada vez. ¿Y cuáles son las funciones de los alimentos en el cuerpo, además de darnos energía? ¿Conocen? ¿Para qué sirven los alimentos? Engordarme. Esa es la ¿Para? primera función. A mí para engordarme. Esa es la primera función que están teniendo. Bien, eso es que nos dan energía. Bien, nutrir células. Bien, ¿qué más? Para nutrirnos, el regocijo de hacer carne en grupo alimenta el espíritu. Sí, también es una parte, la socialización también es importante, ¿no? Para reservas. Bien, Si me disculpa la interrupción, la interpelo. Nosotros en nuestra actividad, que son prácticas de manejo, lo hacemos de día y lo hacemos al aire libre, lo cual el asadito de por medio es fundamental para explicar la parte teórica, que es aburrida, es una pausa para enfriar los motores, y de sociabilización, es una herramienta fundamental la comida. Choripán, sí, asadito, ahora que está más frío estamos tirando más a disco, porque está para hacer fogata, digamos, lo cual es muy toro y pampa nuestra actividad, no es en interiores, lo cual lo de la comida es muy interesante, y también el hecho de sociabilizar. Funciona mucho a nivel reunión, sobre todo para la gente que es tímida o que por ahí conceptos que la pista no lo entiende, en la mesa, sobremesa, comemos de parado, sentado en el pasto, a ver, pero en ese contexto se lo puedes explicar de otra manera y tiene otra llegada. claro, claro. Gracias, Diego. Es importantísimo. La parte social es importantísima porque el ser humano es un ser social. Yo en la parte de consultorio vienen, sobre todo de los vecinos. Tengo una vecina de aquí enfrente que viene de vez en cuando a hacerse por el tema del peso excedido y de tratar de mantener siempre su peso en la normalidad. Entonces, los domingos, vivimos enfrente y se juntan los domingos, comen pastas, toman helado, ¿está? Entonces, ella está bien manteniendo su peso y dice, bueno, mi familia me dice, pero ¿cómo no vas de mar y que vas a hacer la dieta y estás comiendo pastas y helado? Y entonces ella le dice, mi nutricionista me dice que sí, que puedo comer esto
un domingo, porque le dije, no pierdas la socialización. Es importante el domingo que comes con tu familia disfrutar de ese plato de ravioles, por ahí que no sean dos, que sea uno. También de disfrutar de ese helado, que no sean dos, que sea uno. ¿Pero por qué? Porque luego en la semana, si vos estás llevando adelante el objetivo y comenzás y le das a tu cuerpo todo lo que necesita, también la parte de socialización de un domingo, de vivir bien en familia, está muy bien, ¿sí? Porque ahora después vamos a ver cuál es el concepto de salud para poder decir todo esto. Entonces ella tranquilamente le dice, no, mi nutricionista me dice que hoy puedo comer el plato de ravioles y que puedo comer el helado. Total, en la semana le estoy dando a mi cuerpo todo lo que necesita. Bueno, y esa fue una anécdota que vino y me contó. Nos reíamos juntas, ¿no? Porque ese preconcepto o ese mito o ese prejuicio, o la nutricionista, porque es nutricionista, no come. No, las nutricionistas también comemos, ¿está? Pero el tema es también llevar un poco qué es el objetivo de esto. Aprender a elegir, saber qué comer y escuchar nuestro cuerpo y darle todo lo que necesita. Bueno, y la otra pregunta es, ¿podemos crear hábitos saludables con el tiempo de que disponemos? Y yo creo que sí. Es más, mis hábitos los pierdo cuando tengo tiempo libre. Porque en la semana, como así, bien, el tiempo, y en el fin de semana que estoy más relajada, ya hago desastre. ¿Mm? Bien, también, ¿están de acuerdo entonces que esto es una decisión? Ustedes deciden muchas cosas. En este momento, en este contexto de emprendimiento, ustedes decidieron tomar esa idea que definieron claramente el ingeniero y Mariana el otro día, en que una idea es algo creativo, ¿sí? Y que luego puesto en la práctica esa idea es una innovación, ¿sí? También con ese mismo aspecto, con esa misma orientación, podemos utilizar esto con el tema de el objetivo o la decisión de alimentar bien a nuestro cuerpo. Nosotros llevamos una genética, un potencial de desarrollo que tenemos la posibilidad de, si le damos las condiciones, se desarrollan al máximo todo ese potencial genético que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que la forma de alimentarnos es una decisión y que está en nuestras manos? ¿Sí? Sí, a pesar de todo, a pesar del tiempo, a pesar de que nos falta, pero es importantísimo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la decisión, podemos tener las riendas en nuestras manos de dar y de empezar por nuestro cuerpo, de desarrollar lo mejor de nosotros. Por ende, si esto es así, nuestra empresa va a tener la mejor materia prima para desarrollar todo lo que queremos, porque vamos a ser más creativos, vamos a estar más saludables, vamos a tener mayor vitalidad. Entonces, todo eso lo podemos volcar en eso que estamos desarrollando. Y por lo tanto, poder darle al mundo esto que el mundo necesita de nosotros, ¿no? Por eso estamos creando estas cosas, esta empresa. ¿Sí? ¿Seguimos, Mariana? Bueno, y como segundo punto, para que la alimentación sea sostenible y saludable, durante la compra de los alimentos, vamos a ver en el otro aspecto, a ver en dónde tenemos el poder. Seleccionar
somos el recurso más importante, dice Miriam, de nuestro proyecto. Si no estoy saludable, no puedo atender. Clarísimo, Miriam, El clarísimo. día que como mal, la noche como mal, después estoy a tecito con limón. Entonces hoy, Claro, por ejemplo, si te tengo que, de acá a la 1 tengo que mejorar. claro, Por claro. eso me tengo que cuidar. Además de estar todo eso, es que el organismo es muy sabio y también tiene los elementos para recuperarse, pero toda la energía, en vez de poder ponerlo en nuestro trabajo, el organismo tiene que colocarla en recuperarse. Entonces, estamos trabajando de alguna manera con la poquita energía que nos queda, que también hay que dársela, porque el organismo tiene mucha tiene energía y tiene todos los elementos para recuperarse, si le damos los elementos, ¿no? Si le damos lo que necesita. Entonces, pero de alguna manera toda esa energía que se necesita para la recuperación, que está muy bien, pero ese día vamos a estar trabajando un poco más lento, no podemos desarrollar muy bien, podemos pensar, pero nos cuesta un poquito, a veces es como que hasta tenemos sueño, cansancio, ¿sí? Entonces, pero es importante tener en cuenta esto, porque también es otro motivo más para decir, voy a hacer este cambio. Soy importante porque soy la persona que lleva adelante esta empresa, ¿sí? Y no es egoísmo eso. Uno es estar bien para dar lo mejor de su potencial y poder dar al mundo más fácilmente, porque eso después va a fluir. Todo fluye si uno está bien. Entonces, eso es cuidarse para cuidar y para poder ser lo mejor de lo que soy, del potencial que tengo, desarrollarlo a pleno. Bueno, durante la compra de los alimentos, ¿están de acuerdo que ahí tenemos algo de poder o no durante la compra? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? Sí, dice Laura. Sí, Claro que todo el sí. poder, hacer una listita y comprar con la listita. Claro, porque miren la pregunta, ¿selecciono al azar solo lo que el mercado y la publicidad me ofrece? ¿O planifico además un menú semanal por el tiempo que tenemos, acorde a gustos, hábitos, necesidades y el presupuesto? ¿Qué es lo que hago? Es nuestra decisión, dice Patricia, pero no ir a comprar con hambre. Totalmente de acuerdo, Patricia, porque ahí estamos ante una emergencia. Compramos por desesperación. No entra la parte consciente en nuestras decisiones. Ahí compramos con hambre. Hay un instinto primario, el que funciona, y lo que quiero es agarrar. Sí, es importante ir con una lista de compras, habiendo pensado un menú semanal y comprar los productos. Perfecto. Y acá también estamos viendo cómo gestionar el tiempo. Planificar la semana sería lo mejor. Perfecto, porque no tenemos que salir todos los días al supermercado a comprar o me olvidé de un alimento, no sé, tengo leche, tengo huevos, quiero hacer una torta, no sé, por decir, y me falta harina porque me olvidé de comprar. Listo, no puedo hacer nada, ¿sí? O tengo que salir a comprar. Entonces, puedo gestionar muy bien, si, como lo vamos a ver más adelante, con una planillita de 7 días que como, desayuno, almuerzo, merienda y cena, postres, o lo que sea. Por otro lado, la listita con cada uno de los ingredientes y ir al supermercado, una listita para el supermercado, otra listita para la verdulería, y voy así en una hora, de sumo 2 veces a la semana, si no quieren acumular, pasan, compran. Y no tienen que ir todos los días y todos los días levantarse y pensar, ¿y qué como hoy? ¿Sí? Que también lleva mucho tiempo esto. ¿Y qué como hoy? En el momento, o 10 minutos antes de querer comer, porque tengo mucha hambre. Bien, otra pregunta.
priorizo la compra de alimentos, a ver, hacer la logística alimentaria del hogar. Claro, perfecto, Miriam. La otra pregunta es, ¿priorizo la compra de alimentos de estación de origen cercano y orgánicos? Que esto tiene que ver también con un tema de gestionar el presupuesto, ¿sí? Los costos. O decido por lo que encuentro de camino al hogar cuando estoy saliendo del trabajo y quiero comer. En el caso de la verdulería, dice Miriam, compro lo de estación. Claro, así es, viene el producto más natural, hay mayor oferta, entonces teóricamente tiene que estar más económico que aquel. No compro orgánico por un tema de presupuesto. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Alimentos de estación son más económicos y buena maduración. Perfecto, perfecto. Todo eso totalmente de acuerdo. Entonces, en estas preguntas también, sí, siempre aprovecho, dice Laura, lo que la naturaleza ofrece. Perfecto, perfecto. Todas estas cosas tenemos que ir pensando y van a contribuir para que la alimentación nuestra sea sostenible y saludable. ¿Sí? La siguiente, María. En conclusión y en resumen, no tener buenos hábitos alimentarios y adecuados a cada persona puede conducir a una serie de problemas que afectan la sostenibilidad, el crecimiento y la salud tanto del emprendedor como de la empresa, que esto veníamos hablando. ¿Sí? Estar bien uno, está bien el emprendedor, seguro su empresa va bien. Es el que dirige, es el que lleva adelante la empresa. Y desde un enfoque más integral, ambos son esenciales para establecer una gestión eficiente y sólida para el éxito empresarial y de la vida, por empezar, del propio emprendedor. ¿Seguimos, María? Vamos a hablar un poquito de la solución. Y vamos, sí, un poquito para aclarar, la solución es un poquito aclarar de estas preguntas que nos veníamos haciendo, vamos a hablar un poco, aclarar algunos conceptos, tener claros algunos conceptos para después poder decidir bien. Vamos a hablar de función de los alimentos en el cuerpo y alimentación nutritiva, e inducir hábitos alimentarios adecuados para la salud del emprendedor que le permita el desarrollo pleno de su vida y de su empresa. Bárbaro, entonces son conceptos los que vamos a ver ahora. Conceptos que un poco vienen a responder todas estas preguntas que vinimos trabajando. El planteo de la solución. ¿Es lo mismo alimentarse que nutrirse? Era esa pregunta, la primera pregunta. La siguiente. Para estar sanos y fuertes, alimentarse es lo mismo que nutrirse. Acá generó muchas expectativas porque vieron, vamos entrando de a poquito. A ver, ¿cuándo llega? La siguiente. Alimentación. Acá tenemos un círculo o un óvalo y la alimentación, que sería la primera etapa. Hablamos de las compras. Ahí hay una mujer en el supermercado o en la verdulería, que es ahí donde también ya dijimos que es donde tenemos el poder de decisión, ¿no? Porque si no nos pasa que 5 o 1 horita antes de comer, cuando llegamos y están todos los negocios cerrados y no tenemos que comprar, lo único que tenemos es lo que tenemos en la alacena o en la heladera, ¿sí? Entonces, si no decidimos, y bueno, y comemos lo que hay, pero sí tenemos el poder de decisión en el momento de las compras. ¿Con qué? Con esta listita, con el menú semanal, con la listita y tener
la provisión de todo lo que necesitamos para, en el momento, con mucho apuro, ahí tener todo. Pero después viene de la alimentación, después de las compras, pasa a la cocina. ¿Y en qué momento empieza la digestión? ¿Qué les parece? Porque el otro punto es digestión. ¿En qué lugar físico les parece que comienza la digestión? Y con los jugos gástricos entiendo que es lo que van a... Parte. Antes que eso. Con los sabores, ¿Con la saliva? En la boca, bien. Antes también. Con De la la vista. boca, en la boca, dice lo visual, Clarita. ¿Cómo? Veo algo y me lo saboreo y digo, ay, qué rico ese chocolate. Masticando. Bien, Laura, antes todavía. A ver lo si se visual, animan. profe, lo visual, Lo visual, antes todavía. En la compra, cuando compro entonces. Después de la compra. A ver. Cuando cocino. Bien, el criado. aroma, Muy bien, en la preparación. Ahí es, Bien. ¿qué es la digestión? La digestión es la separación. Hagan de cuenta que son como tijeritas que se van cortando los alimentos porque los alimentos vienen en una capacidad, en una contextura macro, grande, pero eso no puede pasar por el intestino a la sangre, tiene que ir bien cortadito como chiquitito. Hagan de cuenta como que necesitaríamos tijeritas para cortar los alimentos. Pero, por ejemplo, empieza en la boca, sí, perfecto, la masticación, lo hacemos chiquitito, pero en la cocina estamos separando las cáscaras, que no es, a ver, que hay que saber cocinar el alimento para que pierda la menor cantidad de nutrientes. Perfecto, Patricia, perfecto. Eso también es importante. En la cocina, por ejemplo, ¿por qué creo yo que empieza la digestión? Porque ahí separamos la parte comestible de la no comestible. Si, por ejemplo, compramos cáscaras con nueces, ¿sí? Partimos las cáscaras, las nueces, las cáscaras, las separamos, utilizamos solo el fruto, porque no tiene el cuerpo humano enzimas que puedan digerir las cáscaras de las nueces, ¿sí? Entonces, tampoco nos sirve como fibra, que pasan a ser parte del volumen de la materia fecal para que pueda eliminarse perfectamente. Y para ahora, con el nuevo criterio, también la fibra es alimento de la microbiota buena que nos defiende. Entonces, en el momento de la cocina, por ejemplo, se transforma el almidón de la papa en algo, la papa cruda no es digerible, entonces por cocción se gelatiniza el almidón de la papa, se hace blandita y ahí sí es digerible para el cuerpo humano, ¿está? Entonces, ¿están de acuerdo que la alimentación comienza en la cocina? La decisión en las compras, pero la digestión en la cocina. Sí, dice, bueno. Bien, luego entonces la cocina está perfecto, entra por la vista, entra por las sensaciones, la sensación de placer cuando nacemos, ¿sí? Cuando el bebé, cuando nace, tiene un trauma, o sea, nace, se desprende la mamá, nace, pero el primer placer que tiene es por la boca cuando entra en contacto con la lactancia materna, la leche calentita, algo que le da placer, el corazón de la mamá, ¿sí? Entonces, por la boca. También entonces, la alimentación y el estado de bienestar entra por los ojos, por los sabores, por la boca, ¿sí? En la boca también la saliva se digiere. Hay una enzima que también ayuda a digerir algunos hidratos de carbono en la boca. Se tiene que formar el bolo alimenticio, que pasa por el esófago, va al estómago,
el estómago ya siente con el olor, el cerebro, el olor a comida, el pensar en comida, y ya el cerebro le está dando la orden al estómago: uní el hidrógeno con el cloro para formar ácido clorhídrico y poder digerir esta carne que se llega. ¿Sí? Y eso va todo inconscientemente, o sea, ya se prepara el estómago para la digestión de la carne. Luego pasa a intestino. En intestino se junta también con la bilis, que ayuda a la digestión de las grasas, digiere el hidrato de carbono, también parte del páncreas. Bueno, es todo, digamos, son como tijeritas chiquititas, 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 que llega un momento en que ese alimento tiene que pasar a través de las vellosidades intestinales a la sangre, que es el tercer punto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Va bien o está muy complicado? Va bien, María, dice Nilda. ¿puedo hacer un aporte acá? Sí, sí, Nosotros desde la neurociencia, como por ahí no sé si se sabe, pero el olfato es el único sentido que no está relacionado con los demás. Es el más antiguo sí. y es el que genera cosas absolutamente propias. Cuando estamos en la cocina, cuando está cocinado hace algunos años, un investigador hizo una investigación sobre el olfato a la hora de cocinar, ¿no? Entonces él lo que pudo vislumbrar es que las personas que cocinaban con más carga grasa, digamos, un patty, un bife, algo así, estaban en estados de ánimo mucho más alterados que los que cocinaban por ahí una ensalada. Entonces, de cómo la influencia a la hora de que estamos preparando nuestros alimentos a través del olfato influye en nuestros estados de ánimo mucho antes de empezar la digestión y la masticación. Sí, sí, claro, es que eso mismo, ese olfato es, vos decís que sí, que estimula, ¿no? ¿Eso te entendí? Claro, estimula y a la hora de gestionar, nosotros por ahí el programa Globo está hecho sobre el propósito de que la organización es la piedra fundamental de todo proyecto, ¿no? Dentro de esto, si Claro, nosotros durante el día vamos a tener un día alterado o un día en el que necesitamos estar óptimos y necesitamos tomar decisiones racionales, es el día en el que menos grasas debemos consumir, tanto olfativamente como alimentariamente, ¿no? Pero cuando nosotros estamos en la cocina preparando la comida, tenemos un día alterado y a eso le sumamos que estamos cocinando grasas, nuestro estado de ánimo se va a ver más alterado de lo que podemos percibir y no nos damos cuenta el porqué. La reacción química que genera en el cerebro el olfato nos lleva a que estemos un poco más alterados y que en algunos casos nosotros lo asociamos con la exclusividad, ¿no? Cuando alguien va a una reunión y hace un asado y el olorcito y uno se siente un poco más feliz y demás, en esos entornos uno dice, bueno, esto es algo bueno porque me hace sentir bien. Pero cuando nosotros estamos llevando un proyecto adelante, nos ponemos a hacer un patty rápido, porque es lo único que podemos hacer para comer rápido, eso también va a influir en nuestro estado de ánimo claro, posterior. claro, claro. Por eso tenemos que estar atentos, escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo es sabio, lo que pasa que por esta falta de tiempo tampoco lo escuchamos. Seguimos corriendo, pero sí, el olfato es el que estimula, el olfato, la vista, el sabor en la boca, no todo. Todo tiene que ver, aunque no nos demos cuenta porque no pasa por nuestra parte consciente, pero sí, todo eso estimula. No sé, pasan por un lugar con hambre y ya sienten el olor a comida. Claro, ya estamos, se activa toda la parte de busco comida, o sea, ya, atento a eso. O sea, sí, sí, es importantísimo. Bueno, una vez que pasamos entonces la compra, habíamos dicho, aquí es la decisión, la digestión que comienza en la preparación de los alimentos, pasa por eso, boca, esófago, estómago, intestino, los jugos pancreáticos de bilis. Bueno, todo eso ya está de tal manera el alimento digerido, la parte digerible, para poder entrar a sangre. Y la que no es digerible
va a formar parte del volumen de la materia fecal para que pueda ser evacuado. Pero no queda el nutriente en la sangre, porque el metabolismo, esa sangre es como una vía, un lugar que conduce, digamos, en la sangre circulan los alimentos, pero no es ahí donde se realiza el proceso de metabolismo. El metabolismo se produce dentro de cada una de las células. Es decir, para que crezca el pelo, tienen que ensamblarse en la base de la célula del pelo una proteína, otra proteína, que dentro de la célula de la raíz, para que se ensamblen y pueda crecer el pelo. Así con cada una de las cosas que necesitamos reponer. La segunda parte, la siguiente, Mariana, perdón. La segunda parte es entonces, vimos ya el primer momento, que es la alimentación, y una vez que el nutriente pasó de la sangre adentro de la célula, dentro de cada una de las células comienza el metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué sirve el metabolismo? ¿Seguimos? El metabolismo tiene dos funciones, así a grandes rasgos. El anabolismo, que es que construye, y otra parte que toma el nutriente, y es catabolismo, que destruye el alimento. El anabolismo lo que hace es construir. Construye piel, uña, pelos, huesos. ¿Cada cuánto creen que nos duran, que dura la sangre? ¿Cada cuánto renovamos la sangre? A ver, ¿tienen idea? ¿O creen que tenemos bueno, cada 3 meses un glóbulo rojo, un poquito más, 24 horas no, el glóbulo rojo tiene 3 meses de vida y se cambia. ¿Sí? El hueso, aunque les parezca mentira, no son los mismos huesos desde que nacimos los que tenemos. El osteocito se renueva cada año. Por lo tanto, ahí tenemos que tener nutrientes que construyan proteínas que sean las bases del osteocito y el calcio que los endurezca para poder renovar. Y ahí renovamos piel, uñas, pelo, huesos. Además crecemos. Y si ya tenemos una edad que no crecemos más, también renovamos. Entonces se renueva. Y por eso a los 50 que dice... no llegué a terminar de leer, pero no sé, por eso los 50, a ver, lo que pasa es que si no salgo de acá, y vamos a demorar a ver en el chat. Que a los 50 nos mandan a hacer la densitometría a las mujeres. Ah, claro, bueno, por eso, porque va cambiando el metabolismo y entonces, pero bueno, aunque les parezca mentira, para mí también eran cifras como asombrosas y como hizo, wow, ¿cómo? Yo pensé que el hueso lo tenía toda la vida. No, una vez al año lo cambiamos. Y está muy bien, está perfecto. Hasta creo que podemos renovar toda nuestra estructura porque tenemos la posibilidad, creamos, se siguen creando cosas nuevas. Entonces, si estamos bien, si estamos en positivo, también podemos crear hasta nuestro cuerpo en forma positiva. Bueno, y por otro lado, el alimento también, miren qué maravilla, tenemos energía para levantarnos cada mañana, salir a correr, levantarnos. ¿Qué pasa? Que si tenemos tanta energía y no estamos conectados a una red eléctrica. Yo odiaba la cocina hasta la información. Yo odiaba la cocina. Toda esta información es re valiosa. Claro que sí, claro que sí.
Este es un poco el objetivo de esto, ¿no? De preguntarnos si, bueno, ya no ir tan automáticamente a hacer las cosas, sino, bueno, qué importante lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta, ¿no? O no pasa por nuestra conciencia. Catabolismo. Entonces, dentro de cada una de las células, les recuerdo, ya estamos hablando del nutriente que está digerido, que está dentro de la célula. También necesitamos energía, calor, movimiento, ¿sí? Para poder realizar nuestro día a día. Y esa energía es la energía ¿de dónde la conseguimos? Si no estamos conectados a ninguna red eléctrica, no estamos enchufados a una red eléctrica. La conseguimos cuando dentro de cada una de las células destruye ese hidrato de carbono, ese nutriente, y lo destruye, y el producto de esa combustión genera energía, nos da calor, que permanece el cuerpo, haga frío o haga calor, a una temperatura constante de 36 grados y medio. ¿Sí? Cuando hay un poquito más de temperatura es porque el organismo está funcionando a modo de defensa y es como que nos está diciendo la fiebre, atento, acá estamos defendiendo, ¿sí? Es un proceso de defensa la fiebre. Bueno, pero toda esa energía se produce en el metabolismo gracias a la destrucción, por ejemplo, de los hidratos de carbono y también el movimiento, a través de un ciclo químico que no lo voy a nombrar porque si no es como que los hago perder en el hilo de la historia, pero tienen nombres muy... el ácido pirúvico se transforma en piruvato, el ATP, no, eso no importa. Se destruye dentro de cada una de las células y con eso tenemos energía, calor y movimiento. Metabolismo, entonces, segunda parte. ¿Seguimos, Mariana? Y la tercera parte es la excreción, que es tan importante como la alimentación, porque dentro de cada una de las células, que son procesos químicos constantes, se hacen tantos procesos químicos que es necesario limpiar todo eso para que vuelva a hacer el proceso nuevamente, ¿sí? Es como que, bueno, pasamos a la siguiente. Y no les pregunté, pero ustedes saben, ya igual les puse, hasta que es tarde la pregunta. ¿Ustedes saben por dónde se limpia, cómo se limpia el organismo? Y ahí están. A través del intestino hacemos limpieza con la materia fecal, ¿sí? Y acá es importante, sobre todo, acá le voy a agregar el tema de la microbiota muy innovadora, porque si consumimos fibras, que es el esqueleto de las frutas y verduras, el organismo no tiene todas las enzimas para digerir esas fibras. Hay fibras solubles e insolubles. Entonces, esas fibras que no pueden ser digeridas van a formar parte de la materia fecal, van a aumentar su volumen, y el intestino, que tiene un movimiento peristáltico, que tiene contracción, dilatación, luego se dilata, aquí se contrae y aquí se dilata, eso va a ir produciendo el movimiento de la materia fecal hasta que la podamos eliminar. Entonces, gracias al tema de las fibras, que es el esqueleto de las frutas y las verduras, tenemos volumen en la materia fecal. Por otro lado, las fibras alimentan los microbios sanos del organismo, que saben que tenemos tantas células como microorganismos, tenemos que nos defienden en el cuerpo. En el intestino solo, entre 600 gramos y 1 kilo son de microorganismos que nos defienden. Es decir, bacterias sanas. Entonces, con eso tenemos que alimentarlas, que se alimentan de las fibras de vegetales y frutas, para que puedan crecer y
ganen a las bacterias que nos hacen daño, ¿sí? Entonces, al ganar esas bacterias beneficiosas, aumentan las defensas, porque si no, estas son las células del intestino. Entonces, cuando no tenemos esa defensa, las células se separan y entran del intestino a la sangre mucha toxicidad. En cuanto tengamos la microbiota equilibrada, esto es un sistema de defensa, de cierre, y no entran las toxicidades a la materia, al organismo. Dice que es cuando dicen que el alimento fermentó en el intestino. Ese es otro tema también, porque a veces estamos consumiendo demasiado concentrado o muchos azúcares, ¿sí? Y esto alimenta a la materia fecal, a la microbiota, que es la que no es tan buena, y se produce fermentación, ¿sí? Entonces, o hay mucha concentración de esos azúcares y el intestino o las enzimas no dan abasto a digerirlo, y eso pasa a la siguiente parte y se fermenta, producen gases. Entonces, producen gases, distensión, dolor y todo esto, ¿no? Por eso también es tan importante saber qué comemos. Claro, y mucho dolor, dice Pau. Sí. Bueno, eso por un lado. Entonces, la materia fecal es una parte de la limpieza, y muy importante, más ahora con el tema de la microbiota, que alimentar a la microbiota, a las bacterias buenas que generan defensas en nuestro intestino, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si entra toda la toxicidad a la sangre, entramos en un proceso de inflamación generalizado. Obvio, el hígado también ayuda a tratar de sacar de que esa inflamación y todas las defensas no circule en sangre, porque eso va a cerebro, va a todas las partes del cuerpo y se entra en una inflamación generalizada. El hígado trata de sacarlo, lo engloba en forma de grasa, esa toxicidad, y la acumulamos en forma de grasa. Por eso mucha gente hace dietas hipocalóricas y no sabe por qué, haciendo todo ese esfuerzo que está haciendo, no puede bajar de peso. ¿Por qué? Hasta que no se corrija esta disbiosis, este desbalance, y no se aumenten equilibradamente las bacterias beneficiosas, es un proceso muy difícil de corregir, y esa inflamación persiste. Es la puerta de entrada, es el segundo cerebro, y algunos dicen el intestino es el primer cerebro, ¿sí? Porque se ha visto que hay información no solo del cerebro al intestino, sino del intestino al cerebro. Pero no andemos tanto en esto, sigamos con la limpieza. Materia fecal, entonces, es una parte de la limpieza. La otra, también limpiamos por la vejiga, por el riñón. En el riñón es el colador del cuerpo. O sea, se limpia la sangre, pasa por el riñón y se eligen las proteínas y se eliminan los metabolitos de desecho que vienen de las células. Otra forma de limpiar es cuando corremos, por ejemplo, a través de la piel, la transpiración. Si ustedes llegaron a probar esa transpiración, es algo salada, es porque se eliminan minerales y agua en exceso, ¿no? Y además esto hace que, para que no aumente tanto la temperatura, ¿sí? Se elimina en forma de agua para mantener en equilibrio la temperatura y no pase los 37 grados, que ya sería fiebre. Entonces, ¿sí? ¿Sí? María, estás silenciada. A ver, ¿ahora?
¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, limpieza, intestino, vejiga, orina, piel por la transpiración y pulmón. También el oxígeno, digamos, en ese proceso dentro de cada una de las células se produce mucho consumo de oxígeno. Entonces, se elimina hidróxido de carbono. O sea, hay que renovar el oxígeno. No quiero ponerles nombres bioquímicos para no confundir. O sea, se utiliza el oxígeno, ¿sí? Y hay que eliminar el desecho. Entonces, pasa el dióxido de carbono por los pulmones a través de la sangre, recoge de la célula, lo pasa por la sangre, va por la sangre, va a pulmón, por un intercambio de gas se elimina dióxido de carbono y por los pulmones entra oxígeno, ¿sí? Y otra vez se vuelve a establecer el equilibrio, la sangre vuelve a llevar toda esa oxigenación a cada una de las células. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el nutriente más importante? Podemos estar sin respirar unos minutos, podemos estar sin agua algunos días, podemos estar sin nutrientes algunas semanas. Entonces, el oxígeno es un alimento, o sea, un nutriente muy importante, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo de limpieza del organismo, que es la excreción. ¿Pasamos? Tercer punto, entonces, más que agradecida esta clase. Gracias, Nilda. Gracias a vos por estar. Entonces, este mecanismo de alimentación, de metabolismo y de excreción que estuvimos viendo, todo eso junto, pasa a la siguiente, Mariana, por favor. Eso junto y con esas, digamos, una coordinación perfecta. Menos mal que no compré media luna esta mañana. Con esa coordinación perfecta, eso es nutrición, ¿sí? Por lo tanto, acá respondemos la primera pregunta, creo que era. Si alimentarse es lo mismo que nutrirse. ¿Notan la diferencia ahora? La alimentación es la primer parte, ¿sí? Y ahí es donde, sí, dice Paola. Bueno, y ahí es donde tenemos las riendas, donde tenemos el poder, porque a partir de que ponemos el alimento en la boca, que todavía es consciente, ahí todavía podemos elegir, pero una vez que pasó de la boca al esófago, que va hacia el estómago, a partir de ahí ya es involuntaria la digestión. Entonces, en el primer momento, que es en la alimentación, y más en el supermercado o en las compras o en la lista que realicemos, en la lista de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y acá en este costado, desayuno, almuerzo, merienda y cena, programamos y hacemos la listita, ahí es donde tenemos el poder de decidir cómo va a ser nuestra nutrición, cómo le vamos a dar, qué alimentos le vamos a dar al cuerpo para que pueda hacer un metabolismo equilibrado, para que haya una excreción, una limpieza eficiente. ¿Está? Entonces, importante, ¿en qué momento decidimos la alimentación, que es la primer parte de la nutrición, para que nuestro cuerpo esté nutrido saludablemente? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Les aclaró bastante esta parte? No. ¿Por qué? ¿Seguimos? ¿Quieren seguir o están bien para seguir? Sí, dice Sí, Clarisa. sí.
Bien, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cómo funcionan los alimentos en el cuerpo? Porque nuestro objetivo es estar sanos y fuertes. ¿Seguimos? Sí, la siguiente, Mariana. ¿Cómo funcionan los alimentos? Hay alimentos que tienen la función de constructores. Esta idea de agregarle estos muñequitos que construyen surgió porque ahora vamos a ver una gráfica de educación alimentaria en España que me gustó mucho por los colores. Entonces dije, bueno, yo sé, digamos, vamos a hacerlo más gráfico para que todo el mundo entienda cuáles son los alimentos constructores. ¿Qué son los constructores? Son esos nutrientes, esos alimentos que tienen nutrientes que los consumimos y quedan en el cuerpo, que son los ladrillitos del cuerpo, que son la estructura de los músculos, que es la estructura del pelo, que es la estructura de la uña. O sea, los comemos y quedan en nuestro cuerpo a formar parte del cuerpo. Son los ladrillos, los que construyen el cuerpo. Mi papá era albañil, entonces me resultó muy sencillo ver, claro, para hacer la casa que hizo mi papá tenía que tener ladrillos. Bien, entonces, la leche, las carnes, los huevos y las legumbres que tienen proteínas de alto valor biológico para la ciencia es aquella que queda en el cuerpo, en más cantidad, no todas quedan en la misma cantidad, ¿sí? Pero se llama, no todas el 100%, pero las que tienen mayor biodisponibilidad y que quedan en el cuerpo, formar parte del cuerpo, son las proteínas de alto valor biológico, que están en la leche, en las carnes, pescado, pollo, vaca, cerdo, en los huevos y en las legumbres para aquel que como reemplazo pueda comer, decida no comer alimentos de origen animal. ¿Sí? ¿Seguimos? Hay otros alimentos que nos dan energía. Esto que dijimos, que nos levantamos, tenemos movimiento, generamos calor, ¿sí? Y son el pan, bollería o facturas. Bollería porque esto nació en España y no me entendían facturas, para ellos las facturas son bollerías. Entonces lo dejé por si hay alguna también de otro país. Grasas, aceites, mantequilla o manteca para nosotros y dulces. ¿Sí? El tema es que estos, ¿hay que comerlos o no? Y habría que evitarlo, pero es difícil. Por ejemplo, el pan, los dulces, todo lo que atrae, las facturas, los aceites, pero hay aceites buenos, Claro. por eso. Pero pan creo que no, la harina, creo que la harina es el mal de este siglo, porque todo el mundo dice, no, no comas harina, no comas harina. El tema es que también es un mito evitarlos, pero si los evitamos, ¿de dónde sacamos los hidratos de carbono? Sí, es cierto, hay alimentos que tienen proteínas, como las legumbres, y tienen hidratos de carbono. Los frutos secos también tienen proteínas y tienen hidratos de carbono. Pero por otro lado, la sociedad nos ofrece esto, y es una tentación. Hay mucho de publicidad, hay mucho de marketing, hay mucho lenguaje subliminal que nos inducen, ¿no? Y sí, tienen cosas de adicción. ¿Está mal entonces? ¿Tenemos que comerlo? ¿No tenemos que comerlo? ¿Qué hacemos? Qué gran pregunta. ¿Qué hacemos? Y todo esto depende también. También depende. ¿De qué depende? De la edad que tenemos, del sexo, de la actividad física que hagamos. No es lo mismo la cantidad de calorías que tiene que consumir una persona que está trabajando 8 horas sentada frente al computador que aquel deportista que se levanta a la mañana y tiene 8 horas de entrenamiento corriendo todos los días, ¿sí? Entonces esto es
un poco, digamos, de esto depende, pero también tampoco podemos negar que esto nos ofrece la sociedad. No quiere decir que tengamos que dejar de consumirlo. Lo que tenemos que sí ver es que primero le demos al cuerpo lo que necesita. Y en alguna ocasión, como le pasaba a mi vecina, que pueda comer tranquilamente con la familia, porque los ravioles son hidratos de carbono. El helado es grasa, hidrato de carbono. Son riquísimos. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Primero buscar un equilibrio. Y ahora vamos a ver, porque hay grafiquitos en los que vamos, cómo podemos guiarnos. Esto y que también depende, claro, de la actividad física que desarrollemos. La tercera función de los alimentos son los reguladores. ¿Y qué son las frutas y las hortalizas? ¿Qué son reguladores? Ustedes imagínense que en una avenida muy transitada no funcionan los semáforos y no hay policías de tránsito y está lleno de coches. ¿Qué pasa? Hay un embotellamiento. ¿Qué pasa? Se tapa el embotellamiento, se tapan las Un calles caos, y no hay Esta la arterias para conozco. salir. Se un producen caos. accidentes. Se producen Incidentes. un caos. No llego tarde a mi empresa, no llego tarde, llego tarde a mi empresa, no llego a tiempo a mi trabajo, no llego a tiempo a una cita que estaba, bueno, serios problemas. Lo mismo pasa con el tema de si conseguimos los constructores, los alimentos constructores, consumimos los alimentos energéticos que nos ayudan a movernos, a generar calor, todo eso. Pero no consumimos los reguladores porque en general en el mundo se consume pocas frutas y verduras. Por eso, de hecho, hay una campaña para todo el mundo, es de 5 al día. 5 porciones entre frutas y vegetales. ¿Sí? 2 frutas, una en cada comida y 3 vegetales en el plato. ¿Sí? 5 al día, para que puedan cubrir vitaminas, minerales, antioxidantes que producen, digamos, que renuevan las células y es de alguna manera anticansancio para la célula, antienvejecimiento, ¿sí? Porque son antioxidantes. ¿tá? Entonces, todo eso está en las frutas y las verduras. Siguiente. Y funcionan como policías de tránsito, ¿no? Entonces, esta es la rueda de la que les hablaba, que en ese momento nació así, le agregué los dibujitos para que entendieran los colores, el color amarillo, cuáles son los alimentos de los que estuvimos hablando. Pan, pastas, facturas, dulces, aceites, grasas, tienen que ser de buena calidad, pero son refinados, ¿sí? Y antes, por ejemplo, la pirámide era la base de hidratos de carbono, que ahora no se está de acuerdo con eso, ¿sí? Las rojas son los constructores, las carnes, legumbres, huevos, leche, y los reguladores, frutas y verduras. Fíjense en el medio, en el centro, hay un círculo que es el agua, ¿sí? Sí, Patricia, el agua está en el medio. El agua está en el medio porque cada uno de estos procesos de los que hablamos son procesos químicos dentro de la célula y el cuerpo necesita limpiar eso, limpiar de 1,5 litros a 2 litros de agua por día para poder hidratarse, para que el organismo pueda hacer una limpieza correcta. Y además del agua también está hay dos imágenes de personas haciendo actividad física, que eso también, si estamos hablando ejercicio, dice muy bien Patricia, estamos hablando de ejercitar, ¿cuál es la masa viva de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la masa viva? ¿Qué es lo que nos da vida?
Los músculos. Los músculos. Claro, el músculo. El esqueleto nos sostiene. Si bienvenido sea, nos tiene que sostener también. La grasa es una forma de acumular energía que comimos en exceso y que no desgastamos en ese día. Entonces el cuerpo lo acumula en forma de grasa, ¿sí? Pero esto estaba bien en otra época, que no había supermercados o que el hombre tenía que salir a cazar y a pescar, porque bueno, a veces venía sin la caza y sin pesca y había que acumular reservas energéticas para otro momento que no hubiera, pero no es la situación de este momento, no es el contexto. Tenemos supermercados, tenemos kioscos, tenemos y además mensajes subliminales, vayan a comprar esto, hombre, consuman esto, ¿sí? Entonces, bien, ahí está, digamos, todo lo que el hidrato de carbono, estamos saturados de grasas comercial y físicamente, ¿sí? Todo el hidrato de carbono está bien, nos sirve para dar energía, para dar... No puedo lograr ni la imagen, estoy en feria, pero los escucho. Bueno, muy bien, muy bien. Digamos, hay que consumirlo, sí, pero también depende de que lo ideal sería lograr que podamos ingresar un equilibrio, la misma cantidad que consumimos en el día de energía, la podamos equilibrar, para que no sea la proteína que luego se use como hidrato de carbono, porque es antieconómica, porque la proteína tiene que formar parte de los músculos, de la base de los huesos, de la base de la sangre, ¿sí? Entonces, y bueno, y los vegetales también, vitaminas y minerales, pero tienen esas vitaminas y minerales que conducen hacia los lugares donde tienen que ir a realizar ese proceso. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahora, yo cómo puedo, acá hay un gráfico que yo digo, bueno, cuando alguien me consulta, tengo que buscar una manera eficaz, porque aunque haga un análisis de sangre, por ejemplo, aunque haga un análisis de sangre, el tema es de cómo evalúo yo el hábito. Si hago un análisis de sangre, el cuerpo también es sabio y tiene reservas de hierro antes de que aparezca el análisis de sangre que no hay más hierro, ¿sí? Y yo digo, bueno, me puedo dar cuenta si a la persona que viene me puede contar lo que está consumiendo. Pero, a ver, si yo le pregunto en el día, ¿qué consumiste? Si me preguntan a mí, ¿qué consumiste ayer? ¿Qué comiste? No sé, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces es muy difícil poder hacer hábito alimentario. Lo que les propongo es, si están decididos las personas, que me hagan, vienen a la primera consulta y dicen, bueno, seguro me va a dar una lista de alimentos, 1500 calorías, con esto tengo que bajar, con esto tengo que... bueno, no, para mí no es tan sencillo. 1500 calorías hay hasta en internet, fácil de conseguir. Hay que ver cuál es la situación de cada uno. Entonces, se llevan una listita de comida, anotan lo que consumen, ven lo que consumen, si lo comen en estado presente o ausente, si están tomando el desayuno y están pensando, uy, la factura de la luz que tengo que pagar hoy se vence, mañana, tomaron y salieron corriendo y no saben ni lo que tomaron, están tensos, la digestión no se hace amigablemente, llegan después con el estómago revuelto a donde tienen que llegar, o nauseosos, o en estado de que no sé por qué este cansancio. Bueno, también es importante saber cómo se come, si es en estado presente o ausente, que es lo que más nos cuesta, y en realidad el presente, el estar aquí y ahora, en estar aquí atento, en no estar pensando en otros problemas a futuro o en el pasado, es que tenemos el poder en estar aquí y ahora y disfrutar de este momento que es único. ¿Está? Entonces, esas barritas rojas para ese paciente, para esa persona que me consulta, es lo que necesitaría de cada grupo de los alimentos.
de carnes, huevos, leche, ¿sí? Las barras rojas. Y lo blanco, que está encima de esa barra roja, por ejemplo, es la carne que consumió en esa semana por ese registro que hizo de esa semana, la leche que consumió en esa semana por ese registro que me trae. Lo mismo abajo, las verdes son las frutas y las verduras y el agua, y aquí, por ejemplo, en algunos lo completa, como en el caso del agua, que venía tomando bien la cantidad de agua, pero faltaba frutas, consumo de frutas y verduras. Y ahora vamos a ver qué pasa. Y abajo, las barras amarillas son los alimentos que debería consumir para darles energía, calor y todo eso. Y las barras blancas son las que consumió en esa semana. Si ustedes se fijan acá en este costadito, no sé si lo llegan a ver, el día 8 del 3, en esta ocasión, pesaba 102 kilos, y el día 14, 101 kilos. Obviamente, con el registro de esa semana, bajaba de peso, ¿sí? Bajó en una semana 1 kilo, casi 1 kilo, por ahí son unos gramitos menos. Pero ¿qué pasa? Yo como nutricionista, ¿me interesa más que baje? No, me interesa ver esto, que aquí lo verde le está faltando vitaminas y minerales, aquí le está faltando calcio, porque bueno, no quiere consumir leche, o no, pero tampoco consumió frutos secos, ¿sí? Entonces, este consumo, aunque baje eso, este consumo, si continúa, va a seguir generando la osteoporosis, porque este es el registro de una semana, sí es un hábito. Normalmente les pregunto, ¿esto lo consumís habitualmente o cambiaste tu forma esta semana por X motivo, porque tuviste un cumpleaños o por algo? ¿Sí? Bueno, generalmente el registro de una semana, de acuerdo a lo que conversamos, bueno, el registro es un hábito. Y ese hábito, según estas barras que no están completas, llevan a un descenso del peso que teóricamente debería ser primero normalizar el peso, pero también lo llevan a una desnutrición. ¿Sí? Porque miren, en el grafiquito de aquí abajo tenemos que tiene un exceso de alimentos calóricos, y acá les puse que dice factura, chocolate, y no era mucho lo que consumía, tal vez es muy poquito, pero ese poquito, sumado al déficit de los alimentos constructores y reguladores, entonces sí que esta persona está descendiendo de peso, viene contenta, pero sí, yo no, digamos, le muestro esto para que vea lo que está pasando si continúa con este tipo de descenso de peso. Que era el hábito que yo no influí, porque no le di la dieta el primer día. El plan de alimentación, como todo el mundo se espera, la nutricionista me va a dar una lista de, tengo pedido la balanza, esto, no quiero. No. Y yo estoy ahí para acompañar. La balanza para mí, en este caso, parte de esto, por eso digo que no soy amigable con la balanza, en este sentido. Sí es importante un poquito, pero más importante es el nutriente que le está faltando, que tal vez no va a salir el calcio, porque no se sacan todos los análisis si hay calcio suficiente, si hay vitamina D suficiente, si hay vitamina A suficiente. Eso no se estudia, son costosos. Pero sí lo puedo saber con un registro de hábitos. ¿Sí? ¿Seguimos, Mariana? Y esta también es otra gráfica para la educación alimentaria, pero esta es bonaerense. Y fíjense cómo cambió el hidrato de carbono más reducido, los amarillos, o sea, los constructores, los energéticos. Después debajo están en verde los quesos que son constructores, las carnes que están en rosa, ¿sí? Los aceites que tendrían que estar arriba junto con los amarillos, ¿no? Los naranjas y las grasas. Y fíjense, casi la mitad del plato sería frutas y verduras. Y arriba dice más actividad, en el centro dice agua y abajo menos sal.
Porque además con los ultraprocesados que consumimos, no solo tienen sal como agregado, sino como conservante, aditivos que permiten la conservación, pero que están hechos a base de sal. Entonces, sin darnos cuenta, estamos consumiendo muchísima sal por los procesados, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? Todo tiene sodio, dice Patricia, ¿sí? Así es. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Me ahorró muchísimas lágrimas. La verdad, muy agradecida por esta clase. No lo sabía y lo voy a guardar. Muy bien, me alegro. Ahora, si quieren, seguimos un poquito más. Sí, pero... ¿Seguimos? ¿Están bien? Sí. Bueno, es muy bueno tener todos estos conocimientos, dice Patricia Flores. Gracias, Patricia. Estoy muy contenta de que así lo reciban y de que esto les pueda contribuir a convencerlos un poquito de por qué hay que desarrollar este cambio de hábito, por qué hay que ponerle energía al cambio de hábitos. Algunos, ¿no? Algunos hay que sostenerlos porque algunos los tenemos muy buenos. Nutrición y hábitos. ¿Crean salud? ¿Qué les parece? ¿Seguimos, Mariana? Ahora, ¿qué? Para saber qué es salud, ¿qué es estar sano? Sí, dice Miriam, ¿qué es estar sano? Antes se creía, hay distintas definiciones desde históricamente de que antes se decía estar sano es la ausencia de enfermedad. Hoy ya no es, ese concepto no alcanza. Estar sano no es sinónimo de no estar enfermo. El estar sano es un completo estado de bienestar físico, psíquico, es decir, sentirse bien, y social, para estar en sociedad, para no anular este domingo de mi vecina con los ravioles, con la familia, y estar feliz y disfrutar de ese plato. Eso es estar sano. Estar sano físicamente, psíquicamente y sentirse y compartirlo. Ese es el estado completo de bienestar. ¿Seguimos? ¿Y de qué depende la salud? Entonces, depende de factores biológicos nuestros. Ya venimos con los genes de nuestra familia, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros ancestros. ¿Sí? Ese es el factor biológico. Pero tiene un peso importante el hábito de vida adecuado. ¿Por qué? Porque hasta se está viendo ahora que si tenemos hábitos saludables, hasta podemos modificar o evitar que alguna sintomatología, aunque tengamos tendencia a alguna enfermedad, esa sintomatología no aparezca. O sea, no se produzca. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de vida son saludables. Entonces, no van a estimular esa parte sensible que pudiéramos tener de alguna enfermedad para que se manifieste. Hasta que, entonces, con el hábito adecuado podemos evitar enfermedades que tal vez lo podríamos llegar a generar por nuestra genética y por la estimulación para que eso se desarrolle. ¿Sí? Entonces, con hábitos, una buena alimentación y una actividad física, todo eso lo podemos evitar. O sea, que podemos ser generadores de nuestra propia salud. ¿Sí? ¿Seguimos? Bueno, la situación de salud la salud es una situación armónica de equilibrio dinámico e inestable. Dinámico e inestable. Es dinámico.
Constantemente estamos comiendo, constantemente hay procesos químicos en la célula, es totalmente inestable, pero es equilibrio dinámico. Entonces, ¿de qué depende? Alimentación equilibrada, equilibrio emocional, relación social y actividad física. ¿Seguimos? Bien. Y hoy podemos elegir cómo crecer. Hay dos caminos. El buen camino y el mal camino, el mal hábito. Buenos hábitos y ahí hay una imagen de nuestro crecimiento, que elegimos. Podemos elegir. ¿Seguimos? Y si uno está estresado o logramos el equilibrio, el organismo lo siente. ¿Seguimos? Si comemos preocupada o disfrutamos de la comida, el cuerpo lo nota. Si elegimos el sedentarismo y la mala alimentación o la actividad física y la alimentación equilibrada, somos según nuestros hábitos. ¿Seguimos? Y crear nuestra salud depende entonces otra vez de una alimentación adecuada, de la actividad física y de hábitos saludables. Así que depende de nosotros. Sí, el planteo de la solución es elegir la calidad de los alimentos y hábitos adecuados. Sin duda conduce a un estilo de vida que permite desarrollar la salud y el potencial genético del ser al máximo. Sin lugar a dudas, esto impulsa la creatividad de sus sueños para el desarrollo pleno de su empresa y de su vida. ¿Seguimos? Y hablamos algo de la parte práctica, de una composición del plato, de realizar la planilla de menúes de 7 días semanales y la plantilla de lista de compras de alimentos. ¿Seguimos? Y de completar el plato saludable. Fíjense, medio plato de frutas y vegetales, a guisos, al horno, a la parrilla. También lo que falta los alimentos constructores, que pueden ser las carnes o las legumbres, y después los alimentos calóricos también, algo de aceite. Sí hay que poner aceite, las ensaladas necesitan aceite, no por una cucharada de aceite que son calorías, también hay vitaminas liposolubles, o sea, que están disueltas en el aceite, entonces necesitan la cucharada de aceite en las ensaladas, porque si no, esas vitaminas, la vitamina A, D, E y K, que son liposolubles, no se digieren, no se absorben, pasarían de largo. El oliva sí es mejor. A veces también dependen de los costos, digamos, el aceite de girasol nuestro también es bueno, son ácidos grasos no saturados, ¿sí? También depende del gusto, ¿no? Que también es importante. ¿Y seguimos? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Mira, Pregunta. quería compartir, no sé si se ve, algo que yo saqué de internet, que dice menú semanal, y escribo acá, y acá la lista de compras. Perfecto, ¿Se ve? perfecto. Sí, Lo sí, saqué de internet. claro. Entonces digo, comer el lunes, el martes y lo que tengo que comprar. Perfecto, trata de complementar, de colocar un alimento constructor, un alimento Sí, calórico, un esto, alimento regulador. ¿Está? esto Ahora ahora es tener en otra planilla más que tengo que hacer. recordar que hay alimentos que construyen, que dan energía y alimentos que que regulan el cuerpo. Pero ya sabiendo que más de la mitad del plato es frutas y verduras, ya es importante. Lo otro es
a ver, el tema de la carne, que consumamos la palma de la mano así de finita de carne es suficiente, ¿sí? Para un adulto, para las actividades que estamos haciendo, ¿no? Digamos, en promedio, a una actividad sedentaria, como puede tenerlo un organizador, un emprendedor, mucho tiempo sentado, ¿sí? Poca actividad física. Bien, ¿alguna preguntita más? O que me digan qué les pareció, o si necesitan alguna o alguna cosa más para preparar para otro momento. No, Profe, una cosa. excelente, a mí me encantó. Muy bueno. Bueno, me alegro. ¿Alguien más? Seguimos con la... Una consulta. ¿Cómo es esto? Eso de las endorfinas, eso que los alimentos que producen, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la pregunta. Esos alimentos que producen felicidad, no sé, no sabría cómo interpretarlo yo ahorita para preguntarle. A mí mejor me cierro. Sí, todo alimento produce, todo también depende del contexto, ¿no? Hay alimentos, digamos, y en forma general, porque después tendríamos que ver de cada uno en particular y hay otro montón de detalles que a nivel, digamos, global, difícil, o sea, se puede dar una cosa panorámica. Pero todos los alimentos, si estamos en situación de hambre o que tenemos ganas de comer, sí nos produce placer el estado de ya comenzar a compartir la comida, a disfrutarla, ¿no? Todo ese estado de bienestar y ya después de comer y saciar el apetito, todo eso hay un cambio hormonal en que nos produce saciedad y esa saciedad y estado de bienestar y placer es todo un tema de un proceso hormonal, un cambio, ¿sí? Y tiene que ver con esto del sistema nervioso involuntario que produce la saciedad y el placer. Sí, tiene que ver, tiene que ver. Profe, ahora sí sé, ¿qué alimentos elevan el cortisol? Porque el cortisol es como un veneno en el cuerpo, es lo que yo tengo entendido. ¿Qué alimentos son los que hacen que aumente ese cortisol? Porque eso genera muchas enfermedades. Tampoco el cortisol es, pasamos, para ver general y no abarrotarlos de cosas. El estrés, que es, que es lo que genera el cortisol, no es malo. Porque si vamos por aquí por la calle y de repente nos encontramos con un león con todos los dientes que está ahí a punto de atacarnos, ¿sí? Es los que nos aumenta la defensa, o sea, aparece el cortisol, cierra las vías de la sangre que está en el aparato digestivo haciendo la digestión, para llevarlo, los 5 litros de sangre que tenemos a las piernas, para prepararnos para la huida. Tenemos que correr, el león nos está por atacar. Entonces, el estrés no es malo, en alguna medida el cortisol, en alguna manera, nos defiende, nos pone en alerta, se nos abre la pupila para ver hacia dónde tenemos que salir corriendo y la sangre en las piernas para aumentar la velocidad y escapar del peligro. Lo que no es bueno es estar constantemente en estado de estrés. Tenemos que llegar un momento que se relaje, que baje el cortisol, que aumente, ¿sí? Y la otra hormona que nos favorece, que nos genera placer, y es decir, porque tampoco podemos, o sea, el estrés no es malo, el estrés constante y que no le damos tiempo al organismo a que descanse bien, a que duerma bien de noche, que se regenere, ¿sí? Eso es lo que nos hace mal. ¿Que hay alimentos que dan placer? Sí, por supuesto, entonces generan la hormona del placer. Profe, ¿y el opuesto al cortisol cuál sería entonces? El opuesto al cortisol. En este momento, si tuviera mi hija acá que es neuróloga, me lo recuerda. En este momento es el cortisol y
La Necesitas dopamina. varios, ¿no? La La dopamina. dopamina. O la serotonina. Ahí está. Claro, porque tenemos, viste, que es como todo en la vida, lo exceso y escaso, ¿no? Todo un Lo que tenemos, equilibrio, lo que tenemos que lograr claro. es un equilibrio, pero aquí está, también está en la parte consciente nuestra, de cómo comemos, de cómo elegimos. Ya estamos haciendo mucho antes de las compras con ir a comprar para dar los alimentos suaves. También tenemos que hacerlo antes de sentarnos a comer y sentarnos y disfrutar de ese alimento. Muchas culturas, por ejemplo, agradecen el origen de los alimentos, el estado de agradecimiento desde el que lo cultivó al que lo cocinó, agradecen. El estado de agradecimiento también producen esas hormonas buenas que nos preparan la gratitud, nos eleva, nos prepara para una buena digestión, porque nos está elevando de vibración, nos está sacando de todos los problemas y nos prepara para el placer. Yo ojalá pudiera sostener la cultura esta en casa, de recordarme de agradecer todas las veces el alimento que tenemos ahí preparado, el alimento, quién lo cultivó, digamos, todo, creo que ahí tenemos el poder de preparar, de hacer todo en ritual y de comer aquí presente, con placer, en estado de gratitud, ¿sí? Y no estar pensando en los 20.000 problemas, que es a futuro, bueno, y que ahí no los vamos a resolver. Justamente, no solo que no resolvemos lo que tenemos que hacer mañana, o recordarnos que mi vecina no me saludó ayer y que estoy con una bronca tremenda. Ahí estoy generando cortisol. Me estoy preparando para la defensa. ¿De qué? ¿Cómo preparo la digestión? Mal. Después me cae todo mal. Toda la comida está funcionando mal. No funciona como tiene que funcionar. Así que creo que más está en nuestra parte, en nuestra predisposición. Es decir, este es mi momento y le voy a dar lo mejor a mi cuerpo. Y depende mucho de nosotros. Otra vez, tenemos el poder. Por suerte, ¿eh? Tenemos que tomar conciencia de eso. Por suerte tenemos ese poder. ¿Alguien más? ¿Alguna ¿No, María? pregunta? Sí, sí. Como decía María, a ver, vamos a ponernos en directores de proyecto, ¿no? Cuando generamos, nosotros somos un proyecto, ¿sí? Desde el momento que nacemos. En algún momento el poder de ese proyecto pasa a nosotros. Hasta cierta edad el poder de ese proyecto lo tienen nuestros padres y proyectan una cierta vida para nosotros. A partir de cierta edad el poder pasa hacia nosotros y nuestro proyecto de vida, a dónde queremos llegar, cómo queremos ser. Hay autores que dicen que nosotros a partir de los 65 años empezamos a hacer el recuerdo de lo que vivimos. Entonces, en ese momento, esa película que nosotros queremos ver, esa película que queremos que pase por nuestra mente a la hora de continuar la vida, estamos decidiendo hoy cómo queremos que sea, ¿sí? Hoy a los 80 años vamos a estar recordando esta clase. ¿Cómo queremos que esta clase nos represente a los 80 años? ¿Cómo queremos recordarla? Y dentro de ese proyecto de vida que nosotros tenemos, yo siempre hincho mucho con los objetivos y las metas, es ¿cuál es su proyecto de vida? Si ustedes quieren tener un proyecto de vida en el que lleguen a los 70 años pudiendo caminar, pudiendo ejercitarse, o en el caso mío que tengo clientas que hacen alpinismo todavía a semejante edad, vos querés un proyecto de vida sano, vos tenés que tener un equilibrio, porque no es dedicarte al alpinismo 100% y que te lo financie la buena voluntad de la gente, ni es dedicarte a construir un proyecto emprendedor en el que por estrés lo vas a terminar abandonando en algún momento. Cuando hablamos de equilibrio hablamos de esto, y en esto está basado este programa, que podamos llevar bien una buena alimentación, que podamos gestionar nuestras emociones, que podamos gestionar la organización de nuestro proyecto, en todo eso. Pero para que todo eso sea posible, lo primero que ustedes tienen que tener en claro es cuál es el proyecto de vida, cuál es la vida que quieren, cuál es la vida que quieren tener a futuro. Porque hoy tenemos una, pero tenemos la oportunidad hoy de decidir que a futuro no va a ser esa vida. Entonces, cuando hacemos planificación de objetivos y metas para nuestro proyecto de vida, es justamente organizarnos en equilibrio. Cuando hablábamos ahora con María con respecto a las hormonas, que da el estado alimentario, tenemos emociones asociadas a los sistemas hormonales, ¿no? Ahora, si nosotros hoy aprendemos a comer, ¿sí? Y te están diciendo por ahí, no sé, el chocolate es el chocolate negro, no procesado, es una buena fuente de dopamina, ¿bien?
pero uno no puede vivir en estado extasiado de dopamina porque te afecta la toma de decisiones. Uno tiene que mantener un equilibrio, ¿sí? La adrenalina, por ejemplo, es muy buena para un momento en el que necesitamos resolver algo con urgencia, pero es una hormona que lamentablemente tiene la característica de ser adictiva. Si nosotros nos mantenemos en estado de adrenalina, cada vez vamos a querer más y va a llegar un momento en el que nada nos va a alcanzar como adrenalina. Entonces mantener un equilibrio. Un poco de adrenalina está buena, un poco de dopamina está buena, un poco de correr dentro de nuestros proyectos está bueno porque nos hace más ágiles, pero no podemos correr todos los días, porque eso va a hacer que entremos en un estado de disfunción total. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro, ¿cuál es nuestro proyecto de vida? ¿Cómo nos queremos ver a futuro? ¿Cómo queremos vivir el futuro? Si bien vivimos el hoy, no podemos negar la existencia de un futuro. Por lo menos, en teoría existiría nuestro futuro, si mañana, no sé, salgo a la calle y me atropella un camión, bueno, mala suerte. Pero en teoría existe un futuro para todos. ¿Cómo queremos que sea ese futuro? No hacemos futurología, no se puede hacer futurología. Lo que hacemos es construirlo. Con la toma de decisiones que estamos teniendo hoy. Hoy aprendieron a conversar. En clases anteriores aprendieron a gestionar sus emociones. En clases anteriores aprendieron a gestionar un proyecto, cómo pasar de la idea a un proyecto. Entonces, todas estas herramientas tienen que ser funcionales a su plan de vida, porque en mi caso yo no voy a querer por ahí el mismo estilo de vida que quiera, no sé, Patricia. De acuerdo a nuestro plan de vida es el uso que vamos a hacer de las herramientas que nos van dando. Hoy María nos enseñó herramientas de cómo formar nuestro plato, de si nosotros queremos decir, bueno, yo quiero disfrutar realmente de un buen plato de ravioles sin culpa, porque toda la semana estuve comiendo mal y ya siento que el plato de ravioles es un exceso y demás, durante la semana tuve que haber tomado acciones y decisiones, porque una decisión sin acción no es nada. Entonces, en esas decisiones, en mi caso en particular, que tuve un hijo que nació con alergias alimentarias, yo tuve que tomar la decisión de todos los domingos para que la alimentación fuera funcional, cocinar y dejar frisado. Yo cocinaba caldo, frisaba en porciones, cocinaba verduras, frisaba en porciones, y eso hizo que mi hijo, a pesar de tener una alergia múltiple alimentaria, más de 21 alimentos, no tuviera un deterioro cognitivo, pero tuve que tomar acción. La decisión de cuidarla existía. Ahora, sin la acción no hubiera pasado absolutamente nada. Hubiera pasado un estado de desnutrición. Entonces, si no tomamos acciones, y hoy ustedes ven esta clase y mañana no hacen un cambio chiquitito en decir, bueno, hoy María, que algo que a mí me quedó grabado, son 5 frutas por día. Si mañana mínimamente no sé, me compré 1 kilo de manzanas o de bananas o de uvas para tener alguna fruta disponible, no va a cambiar nada. Nosotros tenemos que generar la disponibilidad de las herramientas para el cambio. Si yo hoy les enseño un flujo de trabajo y ustedes mañana, en vez de imprimir el flujo de trabajo, les piden un cuaderno y no sé dónde guardar en el cuaderno, es lo mismo que nada. Estas son herramientas. Los que usamos las herramientas somos nosotros. Entonces, de acuerdo a nuestro proyecto de vida, es el uso de herramientas que vamos a estar haciendo. Sí, lo bueno es el equilibrio y además también escuchar, aprender a escuchar nuestro cuerpo y tratar, el aprender a escuchar nuestro cuerpo implica estar aquí, dedicarse a uno, estar en el presente, escucharlo, ver qué necesito, qué tengo ganas de comer, tengo ganas de compartir, me voy a sentar, estoy en estado de gratitud o estoy pensando en todos los problemas que nunca me faltan, que nunca me van a faltar. Entonces, no, decisiones, y además bienvenidos los problemas, porque es como que nos ayudan a desarrollarnos, a establecer objetivos, lograrlos, tener éxito, y es la nafta que nos impulsa a seguir adelante y las ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, eso es escuchar, estar presente, estar en estado de agradecimiento, a pesar de tratar de trabajar con esto, creo que es el único trabajo que tenemos en la vida, ¿no? A pesar de tratar de ver qué es, ver el vaso medio lleno antes que el vaso medio, y el vaso medio vacío, bueno, verlo también, pero está el vaso medio lleno también, ¿no? Entonces, eso, un equilibrio y escucharnos, y estar acá y cuidarnos, es nuestra forma de cuidarnos, es nuestra forma de amar, en este caso es a través de dar al cuerpo lo que necesita y escucharlo, ¿no? Sí, a mí me pasó en un caso tener que gestionar un emprendedor una familia emprendedora que tenían problemas de nutrición, ¿no? Claramente no tenían el acceso a buena alimentación por una cuestión financiera, no es que era mala voluntad.
El tema es que ellos querían emprender y llevar adelante el emprendimiento, pero no tenían, eso les generaba que no tuvieran acceso a la buena alimentación. Por ende, las tomas de decisiones no eran buenas, estaban siempre agotados, cansados, no se gestionaban bien las ventas, las entregas y demás. Pero era un tema de hambre, básicamente. Entonces, el consejo es, hay lugares donde el emprendedor pasa muchas necesidades, pero muchísimas. Necesidades básicas como la calefacción, como la alimentación, como el agua, pero la persona quiere emprender. Y uno es medio utópico decirle, sí, lleva el proyecto adelante, organizalo, cuando la persona no se puede levantar a la mañana porque tiene anemia. Entonces, en tomar la postura de cuál es mi realidad y cuál es mi necesidad real. Hoy, ¿qué necesidad necesito atender realmente? ¿Alimentarme o generar un proyecto para salir adelante? La realidad es que si vos no te alimentás bien, no vas a generar un proyecto para salir adelante. El proyecto lo más probable es que te lleve puesto. Entonces, en el tema es, búscate un trabajo, que tengas un sueldo fijo, que puedas alimentarte bien. Cuando estés bien posicionado, durante ese transcurso anda desarrollando tu proyecto, anda generando las ideas, anda organizándolo, y cuando estés preparado, empezás. Pero si esa persona te está viniendo, o que me pasó de ver, una persona que ha trabajado durante toda la noche para entregar artículos y estaba en un proceso de anemia, y yo dentro de 2 semanas no sirve para nada. Entonces, ¿para qué te vas a vender cantidades que no vas a poder generar? Sí. La vida del emprendedor parece muy linda, ¿sí? En nosotros que estamos con un montón de oportunidades, pero hay gente que está emprendiendo en medio del barro, que está emprendiendo abajo un techo de chapa, que está emprendiendo sin tener con qué calentarse, sin electricidad, sin agua, sin alimentos. Hay gente que está emprendiendo comiendo 150 gramos de arroz por día. Entonces, es bastante cómodo hablar desde el lugar. Ustedes pueden estar hoy acá conectados, esa gente no tiene una computadora ni siquiera, ni un celular que tenga acceso a una conectividad. Lo que nosotros hacemos es tratar de llegar a ustedes, que van a poder llegar a otros, y esos otros van a poder llegar más profundo. Y es transmitir los conocimientos de un lado al otro. Pero si no atendemos las necesidades reales, es un poco utópico creer que podemos llegar más lejos. Hoy aprendieron a comer y seguramente lo compartan con todos sus conocidos. Y dentro de esos conocidos, a alguna de esas personas que están emprendiendo en la miseria absoluta, les va a llegar esto de que es importante primero atender la alimentación. Sí, ahí, Mariana, también es un tema un poco más complejo. Yo tuve la experiencia de trabajar en Acumar, en áreas de riesgo, donde íbamos a las casas, hacíamos mediciones, las familias viven en medio de lugares donde hay alta vulnerabilidad por el plomo, entonces mucha necesidad en el Dock Sur, mucha, digamos, un nivel socioeconómico muy bajo, pero a veces esto lo teníamos que tratar también junto con sociología, porque el hecho de, por ejemplo, el único nivel de, tal vez no tendrían para comer, pero lo único que el papá o la mamá le podía llevar como gratificación a un chico era la Coca-Cola o una gaseosa, como era un estado. Entonces, tal vez tuvimos que trabajar con eso también, a veces fijarnos en qué, y por ahí digamos, ver, ellos tenían también, le conseguíamos otra alternativa también de que pudieran conseguir alimentos por otros lados, porque realmente se pasaba mucha necesidad, y los niños con alta cantidad de plomo en sangre que está reemplazando al hierro, o sea, el niño no se podía oxigenar bien. De alguna manera hay un complejo también, eso es que hay que estudiar en cada caso, porque el hecho de darle una Coca-Cola a su hijo, que lo único que es algo adictivo, pero era lo único gratificante que el papá le podía dar en ese momento. Y teníamos que trabajar con eso, tal vez, ¿no? Depende de cada caso, ¿no? Es que es visualizar el comportamiento del ser humano de acuerdo, no me acuerdo ahora el nombre del autor, que era ruso, pero él decía el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿sí? El hombre es el hombre y sus circunstancias. Nosotros estos conocimientos que estamos adquiriendo acá los tenemos que transmitir a otras personas para que lleguen a donde tienen que llegar. Pero no sabemos la circunstancia de cada uno, no sabemos si tienen para comprar, si no tienen para comprar, y después el prejuicio de que cuando esa persona tiene para comprar, va y compra un alfajor Águila. Tú decís, te gastaste 2.000 pesos, te hubieras comprado 100 gramos de fiambre y medio kilo de pan y te hubieras
No, no, porque cuando Hay la que persona ver. elegir con hambre, con necesidad, con angustia, en formato dispar, en el sentirse siempre excluido de lo que es bueno, ¿por qué lo que es bueno es siempre para otro y no para mí? Cuando la persona va con ese pensamiento a elegir, elige financieramente mal, porque está eligiendo Es emocionalmente. Entonces, es muy financieramente, fácil, es muy fácil jugar desde afuera, hay que ver toda la situación global. Por eso, no perdamos tiempo en juicios. Pongamos toda esa energía en ver qué podemos hacer, toda esa energía dentro de nosotros y ver también desde esa manera, también de qué manera, una vez que estemos bien nosotros, cómo poder colaborar con el resto de alguna otra manera, ¿no? Quedarnos en juicios es que luego nos desgasta y desgasta más nuestro mundo y no aporta nada, o sea, no trae algo bueno. muchas gracias, María. Te agradezco un millón esta clase. Para mí era muy importante que hubiera nutrición dentro del programa. No sabía cómo lo iba a tomar el público, lo tomaron muy bien, les gustó. Como siempre, el único agradecimiento, María, como los otros profesionales, no nos cobran nada por estar acá presentes, y el único agradecimiento que tenemos es la devolución de ustedes a través de sus mensajes para con la clase. Si nadie tiene más nada para preguntar, los liberamos, nos vamos a ir a disfrutar de este día que por acá está soleado, y nos vemos el sábado. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Y sigan adelante con gracias esos por tu emprendimientos. tiempo. Gracias por tu tiempo. Igual, Miriam. Nos vemos el sábado próximo. Adiós. Buenísimo. Gracias a todos.